Buenas tardes, jóvenes. Pues continuamos con el tema de sólidos infinito. Ya obtuvimos la deducción de cómo es el perfil de temperatura para un sólido infinito cuya frontera está sometida a una temperatura uniforme y constante, que equivale al caso uno de la imagen que les presento. Obviamente que puede haber otros escenarios cuando el flux de calor sobre la superficie es constante o bien cuando la transferencia de calor conductiva es controlada por la transferencia convectiva del exterior. Esto es un caso más común todavía que el primero. El caso 2 sí ocurre en la realidad. Es cuando tenemos, por ejemplo, el caso de hacer pegar alguna calca a algún metal, incluso tratamiento de aplicación de láser sobre tumores, ¿no? Este es el caso donde aplicaría esta fórmula, porque hay que recordar que un láser o una radiación electromagnética es de flujo de calor constante, ¿no? Más que de temperatura constante. Bueno, tengo diferentes formas de sus perfiles. Yo me voy a enfocar al primer caso porque es el que estamos trabajando, pero les presento las diferentes soluciones. La solución para el caso uno la obtuvimos en la clase pasada. Ojo, aquí les presento lo que viene siendo el flujo de calor en la superficie del sólido semi-infinito, donde la temperatura permanece constante. El caso 2 es el que les comento cuando yo conozco el flujo de calor que es constante y conocido. Entonces, este sería el perfil de temperatura. El flujo de calor no es necesario porque es conocido, es Q0 doble prima. Esta ecuación es bastante compleja, sale también a través del uso de las transformadas de Laplace, igual que el tercer caso, ¿sí? Donde aquí tengo yo lo que viene siendo mi perfil de temperatura, donde la conducción de calor equipara a la convección de calor. También se aplican las transformadas de Laplace, eh, solamente que está más allá del formulario de Spiegel. Habría que googlear y buscar una extensión de este tipo de transformadas. ¿Qué les puedo decir yo? Existen esas fórmulas, yo ya las he desarrollado, incluso he desarrollado el caso 3. Es cuestión de hacer un poquito de búsqueda de un formulario más amplio. Eh, Observen que todas están en función de lo que viene siendo la función error, en el caso 1. En el caso viene con la letra C, ¿sí? Acá también. La función RC es la función error complementaria, ¿sí? Que es una forma conjugada a la función error. Bueno, para poder aplicar estas ecuaciones, incluso deducir lo que viene siendo el flujo de calor, necesito ampliar el conocimiento que ustedes tienen sobre la función error. Bueno, para ello me puedo ir a la página de Wikipedia, teclear función error y voy a encontrar lo que viene siendo su definición matemática. Básicamente la función error es una integral de e a la menos t cuadrada. La función e a la x cuadrada, ¿sí? Es una función que ustedes vieron en primero y que les comentaban que la integral de esa función no es analítica, es decir, que no se puede encontrar otra función que equivalga a esa integral. Entonces, esas solamente quedan expresadas a través de lo que viene siendo el símbolo de integración. Esta se puede calcular a través de series de potencias o bien a través de métodos numéricos. Miren, esa parte no nos debe de preocupar. Les adelanto que Excel trae la función error para dicho cálculo. ¿Qué es la función error? Pues esta integral, ¿no? Esta integral que no tiene forma analítica. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se comporta? Vean, esta es la función error con función de x. Cuando x vale 0, la función error vale 0. Conforme empieza a crecer el valor de x, la función error empieza a crecer. Pero vean, cuando llega a 2, prácticamente llega al valor de 1. Esta propiedad es sumamente importante. Si esto fuera un perfil de temperatura, ¿qué diríamos? Que la transferencia de calor ha afectado hasta esta región, considerando que el flujo de calor entra por esta región. Vean que a partir de aquí la temperatura prácticamente no varía. Si esta curva definiera un perfil de temperatura. Obvio que tiene valores negativos. Vean. ¿Sí? Si las clasificáramos como función par o impar, esta entraría en la clasificación de impar simétricamente al origen. En pocas palabras, estaríamos diciendo que la función error de menos x es igual a menos la función error de x, como el caso de la función cúbica. Entonces, hay que ver qué forma tiene, ¿sí? Prácticamente lineal.
con valores pequeños de x, pero conforme crece, adquiere una forma cóncava, pero asintótica al valor de 1. Eso no hay que perderlo de vista. Es algo que voy a ocupar para practicar un concepto que se llama espesor crítico. Bueno, ¿qué es la integral? Pues la operación inversa a la derivada. Eso quiere decir que si yo derivara la función error, debería tener como resultado el integrando. Claro, acompañado por las constantes que están fuera de ella. Aquí más adelante viene eso que les comento. Derivo respecto a la función error, obtengo el integrando y las constantes que las acompañan. La gran duda es por qué x aquí abajo y por qué t arriba. Primero, t es una variable muda. T puede tomar el nombre que sea. Incluso pudo haber sido x, pero para evitar una confusión se usa una variable diferente a la variable x. Pero bueno, ¿y por qué es una función de x si es una integral respecto a t? Bueno, vean los límites, ¿sí? El límite empieza en 0 y termina en x. Al final, ¿qué tengo? Una función, ¿sí?, que depende de x y no de t. Y observen aquí abajo. Mientras que la función error va de 0 a x, la complementaria va de x al infinito. Para formas prácticas, ¿sí?, en vez de manejar el integral, lo que uno dice es que la función error complementaria es 1 menos la función error. Ahora, sobre el nombre. Función error viene de error function, ¿no? En español sería función error y yo le he denominado fer. Ustedes siéntanse libres de usar el nombre que quieran, pero eso sí, cuando termine en C, está indicando que es la función complementaria. Y no hay que perder vista y no confundirlas porque son cosas totalmente diferentes. La inversa de la función error. Bueno, la inversa de la función error se llama de esa manera, f a la menos 1. ¿Cómo calcularla? Miren, aquí está la serie de potencias para hacer el cálculo. Pero como les comento, no nos debemos de preocupar. Tenemos, por ejemplo, la hoja de Excel donde viene codificada esa función. Simplemente es poner el nombre y pedirles que nos evalúe o la función error o la inversa de la función error. Más adelante también voy a abundar un poco al respecto. Bueno, ya sabemos que la derivada de la función error es esta expresión. ¿Por qué estoy preocupado por la derivada de la función error y por la naturaleza de la función? Miren, obedece varias cosas. Me devuelvo a lo que viene siendo nuestra solución. Esta es la solución que obtuvimos de la clase pasada. ¿Cómo yo obtengo el flux de calor? Bueno, para eso tengo que usar lo que viene siendo la ley de Fourier, que dice que el flux de calor es igual o proporcional al gradiente de temperatura. Entonces, aquí anoté la derivada porque me es importante. Y vean, aquí anoté el resultado que obtuvimos en la clase pasada. Ahora voy a anotar lo que viene siendo la ley de Fourier. El flux de calor en X es igual a menos la conductividad térmica de la derivada parcial de T respecto a la derivada parcial de X. Observen que esta expresión sirve para calcular el flux de calor en cualquier punto dentro del sólido semi-infinito. Pero si yo la quisiera calcular en la superficie, este flux tendré que evaluarlo en el valor de x igual a 0. Bueno, esta es una fórmula general. Ahí está. Esto quiere decir que yo debo de sustituir esto acá. Bueno, voy a despejar. ¿Sí? Esto sale sobrando. Vean, esto divide. Entonces, esto al dividir pasa al otro lado multiplicando. Mientras que esto está restando arriba. Y lo que tengo que hacer es pasar esta parte sumando. Y me quedaría de esta manera. Lo borro. Me quedaría más t de la superficie. Ahí está. Acabo de despejar t. ¿Qué debo de hacer ahora? Ahora tengo que derivar parcialmente. Es decir, sustituir este perfil de temperatura en la expresión de arriba. Lo copio todo.
¿Mm? Su paréntesis, uso corchetes. Aquí está. Acabo de sustituir lo que viene siendo t con función de x y de t. Bueno, ¿qué sigue? Tengo que derivar. Esto es constante, el ts se va a hacer 0, pero esto es un factor, este factor va a salir. Y solamente me va a quedar la derivada de la función error. Aquí mismo lo escribo. ¿Sí? Este ya no tiene razón de ser, porque lo derivo, vale 0. Este es un factor. Y me queda de esta manera. Ok. Vean que no tengo la función error de x, el argumento es diferente. ¿Sí? Yo tengo la función error de x que me da x, pero puedo hacer un cambio en la fórmula. Puedo usar lo que viene siendo la regla de la cadena. En vez de que me aparezca x, voy a poner u. Y aquí tengo que acompañarlo ahora con la derivada de u respecto a x. Y resuelvo mi problema. Ya vean, acabo de extender mi derivada de una forma más general. Y esto lo tengo que aplicar aquí abajo. Entonces, retomando todo esto, okay, lo tengo aquí. Eso quiere decir que debo escribir este resultado. Donde va u, tengo que poner lo que viene siendo el argumento. Copio esto. Me quedaría de esta manera. ¿Qué viene siendo u? Bueno, u, sin perder de vista, es mi argumento interior. ¿Ok? Sería de esta manera. Pero bueno, vamos a tratar de simplificar un poquito más esto. Vean que no he obtenido lo que viene siendo el flujo de calor, entonces estoy obligado a sacar la derivada. Entonces, de aquí mismo, yo puedo decir que esta derivada es resultado de derivar esta expresión. ¿Sí? Bueno, aquí les aclaro, aquí esto debe ser una derivada parcial, porque pues depende de x y de t. Solamente hacemos la aclaración. No es total, como la fórmula que tengo arriba. Y básicamente sería derivar esto respecto a x. Pues esto me da 1, porque esto es una constante con respecto a la derivada parcial. Esto quiere decir que esto lo debo sustituir acá. Incluso este u también tiene que ir aquí. Bien. Lo que sigue es esta sustitución de la derivada. Podemos simplificar esto un poco. Lo voy a escribir a continuación. Observen que este 2 elimina al otro 2. E interesantemente, esto se puede agrupar aquí. ¿Sí? Ok. Yo tengo una forma reducida de mi expresión, no la forma final, la solución final, quiero que comparemos. ¿Sí? Tiene pi, alfa t, k y esta diferencia de temperaturas.
¿sí? Muy parecida. Bueno, ¿qué hago con este exponencial? Este exponencial se va a evaluar cuando definamos dónde queremos evaluarlo. Si nosotros deseamos el flux en la superficie del sólido, pues estamos obligados a usar el valor de x igual a 0. Entonces, si esto es verdad, entonces u se va a hablar en 0 para un tiempo diferente de 0, obviamente, y u va a valer 0. Eso quiere decir que para x0, ¿sí?, el flux que acabo de obtener va a ser lo siguiente. Va a ser esto mismo cuando u vale 0 y e a la 0 vale 1. Ahí está. ¿Sí? Es la fórmula que habríamos obtenido. Y corrijo unos signos que estaban mal. Y esta es la ecuación. Este es el resultado de la ecuación. El signo, les recuerdo que tiene que ver con la forma en que dirigimos el calor. Bueno, este mismo procedimiento se hace para los otros casos, que es el caso 3. El caso 2 no se ocupa porque el flujo de calor es conocido. Entonces no hay nada que calcular ahí porque es el punto de partida que tendríamos. Bueno, ya tenemos esta estructura matemática. Tenemos una ecuación que me permite el flujo de calor. Bueno, a continuación ahora les presento este ejemplo. Este es un ejercicio tomado del libro de transferencia de calor del autor Incrópera. Es un libro que en su momento les cargué al muro de Facebook. Este ejercicio dice lo siguiente. Tengo un pavimento asfáltico que puede alcanzar temperaturas muy altas tanto como 50 grados centígrados en día de verano caluroso. Si suponemos que esa temperatura es la misma a lo largo del pavimento, ocurre que una tormenta de lluvia reduce la temperatura de la superficie del pavimento a 20 grados, mientras a lo largo del pavimento se permanece constante 50 grados. Me están pidiendo que calcule la cantidad total de energía, ¿sí?, que será transferida del asfalto en un periodo de 30 minutos, mientras se mantiene la superficie a 20 grados centígrados. Vamos recapitulando lo que tenemos. Primero, nosotros sabemos que este es el perfil de temperatura. Ya encontramos una ecuación que me permite calcular el flujo de calor de la superficie en función del tiempo. Hay que revisar que el flujo de calor en X, en la superficie específicamente, debe tener unidades de energía por superficie y por unidad de tiempo, porque es un flujo. Sin embargo, no me habla de la cantidad de calor total. Datos así directos que tenemos es que el asfalto inicialmente se encontraba a 50 grados centígrados y la tormenta hace que súbitamente la temperatura en la superficie cambie a 20 grados centígrados, que lo llamaríamos temperatura de superficie. Me habla del asfalto. Observen que en todas las ecuaciones que tenemos requerimos lo que viene siendo la conductividad térmica y lo que viene siendo el coeficiente de difusión térmico. Les recuerdo que pues ocupamos datos sobre este material. Si ustedes en el mismo libro buscan en la tabla A3, en el apéndice, pues van a encontrar para el asfalto que la temperatura de 300 Kelvin, estos son sus parámetros termofísicos, una densidad de 2115, una conductividad de 0.62 y un calor específico de 920. Estos datos los requerimos para calcular lo que viene siendo alfa. ¿Sí? Les recuerdo que alfa es un coeficiente de difusión que compara la conducción térmica contra la capacidad de almacenamiento de calor. Entonces, en este caso, viendo la tabla, yo tendría que poner 0.062. Mientras que aquí abajo tengo que poner la densidad y el CP.
todo en sistema internacional. Al ser sistema internacional, yo lo que espero es que el resultado esté en sistema internacional y los coeficientes de distribución del tipo que sea, de momento, calor o masa, tiene la unidad de metro cuadrado sobre segundo. Ustedes pueden hacer el análisis en casa. Ok, entonces tengo que hacer esta operación. ¿Sí? Ocupo de una calculadora que sería 0.062 entre 2115 entre 920 y me da el valor de 3.18 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Es un valor para materiales que son malos para conducir calor. Ok, ahí está. Ya sabemos cuánto vale alfa. También sabemos cuánto vale la conductividad térmica, es directamente de la tabla. Lo voy a escribir, es un dato que yo ocupo. Este dato vale 0.062. Vean las unidades. Están aquí abajo. Que es watts, que es joules sobre segundo, obviamente, por metro. Y ojo, aquí este K de Kelvin no es de temperatura directa, es de diferencia de temperatura. Hay que recordar que un Kelvin o una diferencia de un Kelvin equivale a una diferencia de un Celsius. Quiere decir que yo aquí podría escribir de esta manera. Es igual de válido. Porque estamos hablando de deltas de temperatura. Ahí está. Esas serían las unidades que tendría. ¿Ok? Tengo toda la información. Ojo, hasta ahorita ninguna de las ecuaciones me sirve porque no me están preguntando el flujo de calor ni una temperatura en alguna posición especial. Eso quiere decir que yo debo hacer una adaptación de mis ecuaciones. Esto es lo que viene siendo el flujo de calor en la superficie, en x igual a 0. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto calor total se ha transferido, pues vamos a llamar que QS es el calor que ha sido transferido a través de la superficie. Y esto tendría que venir de una integral. Tiene que venir de esta integral. ¿Sí? De 0 a un t de interés, ¿verdad? Un t deseado. Y aquí tendría que poner el flujo de calor de x y hacer una integral en el tiempo. No hay que perdernos, ¿no? Tengo que hacerlo de esta manera porque ese es el calor que se va transferido desde 0 hasta t. ¿Ok? Y no confundirlo con esta t de la integral, ¿no? Este puede ser un t cualesquiera. Si quieren, le ponemos tiempo objetivo, no de interés. En este caso serían 30 minutos. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora lo que va es una integral, ¿sí? Un integral del flujo de calor. Básicamente es repetir esto, sustituir este resultado ¿sí? Aquí está. Si ustedes observan, la única parte que depende de t está aquí abajo y está como raíz de t. Podríamos reescribir todo. Sacar prácticamente todo. Pero estamos obligados que esta t debe estar aquí adentro. Vean que la t está abajo y está como raíz. Entonces, en forma exponencial, esto yo lo puedo poner como menos elevado a la 1 medio. Es una forma práctica, ¿no? Y más porque pues, tenemos más presente la fórmula de la u a la n. Esto lo borro, porque esta queda parte de la integral. Quiere decir que en este momento nos tenemos que enfocar en obtener esta integral. La voy a escribir aparte y luego sustituir. ¿Cómo obtengo esta integral?
Ya conocemos la fórmula. U a la n viene siendo U a la n más 1 entre n más 1. En este caso estoy obligado a poner exactamente lo mismo. Aquí, pero aquí con más 1. Y aquí abajo tengo que hacer exactamente lo mismo. Menos un medio negativo más 1. Claro, con límites. Límites serían desde 0 hasta el tiempo objetivo. ¿Okay? Esto se puede reducir fácilmente de la siguiente manera. Menos un medio más 1 es un medio. Un número dividido entre un medio es el doble de ese número. Entonces no hay necesidad de escribir ya la parte inferior, simplemente escribo 2. Y este sería t a la 1 medio, que lo puedo escribir simplemente como la raíz de t. Aparte, esto tiene que ser evaluado en 0. Si es evaluado en 0, se vuelve 0. Pero si se evalúa en la temperatura superior, esto se vuelve por la temperatura objetiva. En este caso son 30 minutos. Aquí está. Acabo de evaluar mi integral. De esta manera, ¿sí? Mi resultado es el siguiente. Copio mi resultado, sustituyo la integral, ok, reacomodo números, aquí está mi fórmula. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es sustituir y realizar el cálculo. ¿Sí? Esto a mí me va a permitir ya obtener lo que viene siendo la cantidad de calor transferido. Obviamente que esta cantidad de calor transferido de alguna manera no es finita, porque se supone que el sólido semi-infinito es demasiado grande. Entonces siempre va a estar transfiriendo calor. Pero ojo, conforme el tiempo avance, la cantidad de flux de calor se va a ir reduciendo. De hecho, aquí lo tenemos, miren. El flux de calor es inverso a la raíz de t. Mucho tiempo, poco flux de calor. Porque los gradientes de temperatura entre el medio y el entorno pues se van a ir disminuyendo. Bueno, ¿qué sigue aquí? Aquí lo que sigue es hacer la sustitución correspondiente. Eso se la dejo a ustedes, no es complicado. Y obviamente que las unidades que vamos a obtener van a ser unidades de Joule sobre metro cuadrado. Pero les aclaro lo siguiente. El tiempo objetivo es de 30 minutos. Ok, yo no puedo manejarlo en minutos porque estoy en el sistema internacional. Entonces yo lo que tengo que hacer es convertirlo a segundos y lo tengo que evaluar cuando esto vale 1800 segundos. Si no hago este cambio voy a tener problemas con mi fórmula. Ahí está, tienen toda la información y tienen la ecuación correspondiente para obtener dicho resultado. Bueno, ¿cuándo aplicar estas fórmulas? Que en el ejemplo anterior quedó claro de que cuando hablamos del suelo el concepto queda inmediatamente clarificado. ¿Sí? Solamente tengo una superficie sobre la cual hay transferencia de calor y pues no existe una frontera derecha. Sin embargo, las fórmulas de sólidos semi-infinitos son aplicables prácticamente a cualquier material. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la escala del tiempo de la transferencia de calor. Consideremos este muro. Este muro tiene un espesor L, cuya temperatura inicial es TI, pero súbitamente cambiamos la temperatura del lado izquierdo y esa temperatura la asignamos TS, como el problema del sólido semi-infinito que desarrollamos. Nosotros sabemos que para este sistema es válido aplicar esta fórmula. Lo único que debemos de tener cuidado es que cuando la transferencia de calor ocurra, el otro lado de la pared se debe mantener en un valor TI. Mientras el lado derecho se mantenga en valor TI,
no hay problema para aplicar la fórmula. ¿Por qué? Bueno, es que al inicio la transferencia de calor va a empezar a variar la temperatura cerca de la frontera izquierda. Y esta transferencia de calor es finita. Entonces los perfiles de temperatura van a irse moviendo, ¿sí? Van a ir cambiando, incrementándose si lo de afuera es más caliente que lo de adentro. Pero este lado derecho se va a permanecer prácticamente sin cambio. Entonces debo tener un criterio para establecer cuándo sí y cuándo no es sólido semi-infinito. Ese criterio lo puedo encontrar en la forma de la función error. El truco está aquí, en este punto. Cuando su argumento vale aproximadamente 2, la función error vale 1 o más. Es en esta región, ¿sí?, donde yo puedo considerar que mi material se comporta como un sólido semi-infinito. ¿Cuál sería mi criterio? Bueno, establecer que el espesor de mi material no está aquí, sino acá, ¿sí? Y esto estaría basado en el argumento. Y no quiero que se confunda. Una cosa es la función de error de x y otra cosa es la función de error del argumento que yo obtuve. Entonces aquí va a ser mi criterio. ¿Dónde es mi punto crítico? Mi punto crítico está aquí. Si esta es la variación de la temperatura y cae en el valor de 1, ¿qué estoy indicando? Que ya casi estoy afectando mi temperatura, porque cuando y vale 1, o sea, cuando esto vale 1, es porque esta temperatura es igual a TI. Pero si vale un poquito menos de 1, quiere decir que ya no es TI, ¿sí? Entonces estoy fuera del punto crítico. Bueno, vamos a desarrollar el criterio. Primero, ¿yo qué ocupo? Yo ocupo que esto valga 1. Ahí es donde empieza mi valor crítico. Y esto va a ocurrir en un espesor que es el que le vamos a llamar crítico. Ojo, no hay que confundirlo con el espesor de la pared. Este es como mi punto de partida, porque estoy del otro lado del muro. ¿Qué ocupo yo? Pues el punto crítico lo encuentro aquí, que es cuando mi argumento vale 2 unidades. Entonces yo digo que esto debe ser aproximadamente 2 unidades. Ahí está. Estaría en este punto, es el que yo le estoy denominando crítico. Entonces, mi punto crítico simplemente sería 4 veces el valor de alfa t, raíz de alfa t. Este es el criterio. Ok. Fíjense que para establecer el valor crítico yo solamente ocupo el tiempo transcurrido del proceso y el coeficiente de difusión térmico del material. Pero ¿cuál es el criterio real? El criterio real es este. Para poder usar la fórmula obtenida, simplemente debo hacer lo siguiente. Debo asegurarme que mi espesor del material esté por encima del espesor crítico obtenido acorde al material y al tiempo transcurrido. Si mi sistema pasa esta prueba, ¿sí?, entonces yo puedo con mucha confianza usar esa expresión, esta específicamente, o las relacionadas, y sin ningún problema voy a poder establecer que se está comportando como sólido semi-infinito. Claro, ¿no? Como les digo, esto aplica en cualquier material, puede aplicar en una pared de casa, en un muro de un horno que es de alguna manera con mayor aislamiento térmico, incluso puede aplicar en una lámina de metal. Cada uno de estos materiales tiene un coeficiente de difusión térmico diferente. De hecho, me voy aquí a la página de Wikipedia donde viene difusividad térmica en la forma en inglés. ¿Qué encontramos? Encontramos las diferentes difusividades térmicas. Quiero que vean la del oro, plata, está el valor de 100 milímetros cuadrados sobre segundo. Vean cómo el acero no es tan buen conductor de calor comparado a los otros metales. Tiene el valor de 18 o 11 de acuerdo a su composición. Hierro 23. Y puedo irme hasta, por ejemplo, los ladrillos, que son malos conductores de calor. O sea, específicamente malos para difundir el calor, que andan al valor de 0.52. Para un ladrillo común, un ladrillo de adobe 0.27. Vamos a agarrar dos de estos materiales. Se me ocurre agarrar el acero y el ladrillo de adobe. Aquí lo tengo. Anoté la fórmula que ya obtuvimos. Este es el parámetro de interés para mí. Tomé el valor del acero, del ladrillo. Ojo, debe estar en el sistema internacional para no perdernos.
Al ser milímetro al cuadrado hay que recordar que un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Si lo elevo al cuadrado va a ser 10 a la menos 6. Entonces lo que tomo es esto, tomo este valor y simplemente lo multiplico por 1e a la menos 6. Ahí está. Este ya sería mi coeficiente en unidad del sistema internacional, igual con el otro. Vean que hay alrededor de un factor de 100. Del acero es 100 veces mejor que el ladrillo. Bueno, ¿cómo establezco el espesor crítico? Primero defino material, dos materiales distintos. Ya quedó. Ahora ocupo la escala del tiempo. En la escala del tiempo voy a usar una centésima de segundo, una décima de segundo, un segundo, 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos y 10.000 segundos. ¿Qué debo de hacer? Debo usar la fórmula que ven ahí arriba. ¿Sí? Debo agarrar el valor de alfa del acero. Aquí está. Lo voy a multiplicar por el tiempo en segundos. Ojo, esta fórmula me permitió obtener el espesor crítico en metros. Si yo lo quisiera en milímetros, lo multiplico por 1000. Ahí está. Ahí está el espesor crítico. Ese sería del acero. Para el ladrillo vamos a hacer la modificación correspondiente, ¿no? En su tiempo y en su valor de alfa. Ahí está. Aquí tengo mis valores. Y lo voy a calcular para los distintos tiempos. Vamos a analizar el primer valor. ¿Qué pasa cuando el material es sometido en una décima de segundo a una transferencia de calor? Fíjense que no importa cuál es la temperatura inicial y la temperatura de la superficie. Tiene que ver con el valor de alfa y el tiempo transcurrido. Pues miren, si mi lámina de acero es mayor a 1.773 milímetros, puedo considerar que se está comportando como sólido semi-infinito. Mi ladrillo debe de ser de un espesor mayor a esta cantidad. Estaríamos hablando de 0.28 milímetros. Si esto es cierto, si mi espesor comparado a estos materiales están por arriba de este número, la fórmula aplica. Pero vean qué pasa conforme pasa el tiempo. En un segundo. Ya ahora ocupo que mi placa sea mayor a que valga 17.3 milímetros. ¿Sí? Estaríamos hablando casi 2 centímetros. Para que se entienda, prácticamente debería tener una placa de acero de alrededor de casi 2 centímetros. Y en un segundo, después de que estoy calentando uno de los lados, prácticamente la placa va a dejar de funcionar como un sólido semi-infinito. Entonces, hasta ahí va a tener validez mi ecuación. Mientras que para el ladrillo, en un segundo, el espesor del ladrillo debe ser de 2 milímetros. Veamos con una escala de tiempo mayor. 1000 segundos. Es como una tercera parte de una hora. Vean, el espesor del ladrillo ahora debe ser de 65 milímetros. ¿Qué me está indicando estos 65 milímetros? Bueno, si mi ladrillo o mi pared de ladrillo tiene un espesor arriba de 65 milímetros, es decir, 6.5 centímetros, el otro lado de la pared, a pesar de haber transcurrido 1000 segundos del proceso de calentamiento al lado de la pared, se puede considerar como sólido semi-infinito. Nosotros sabemos que un muro de pared de ladrillo puede medir aproximadamente 15 centímetros. Es decir, que todavía tengo margen para considerar la fórmula. Pero vean el tamaño de la placa. Si fuera de acero, yo ocuparía una placa de medio metro de espesor para que el otro lado no sea perturbado por la transferencia de calor. Todavía después de 10.000 segundos, aproximadamente 2 horas y media, el espesor de mi ladrillo debería de ser de 20 centímetros. ¿Sí? Hay ladrillos de ese tamaño. Entonces fíjense, después de 3 horas, con un ladrillo de este espesor, yo puedo considerar que es un sólido semi-infinito. Ahora vean el tamaño de la placa. Esto quiere decir de que si tenemos materiales con alfas muy pequeños, podemos tener un muro que se puede comportar como un sólido semi-infinito durante mucho tiempo. Por eso, si yo dijera que voy a trabajar a lo mejor con un material que es muy malo para conducir calor, imagínense, le pongo 0 ahí, vean,
después de 3 horas, si mi muro de 6.5 centímetros con este valor que ocurre en los ladrillos refractarios, incluso puede ser más pequeño, quiere decir que si esta es la pared de un horno mío, el lado interior, que esa es la parte caliente, nunca va a perturbar el lado exterior que va hacia la atmósfera. Y ese muro se puede considerar como sólido semi-infinito. Es decir, que el criterio básicamente es ese, ¿no? Mientras L sea superior al LC calculado para el tiempo de proceso requerido y el material de interés, nos establece cuándo o no usar la fórmula. En este caso, yo puedo usar la fórmula. Bueno, ya quedó claro qué criterio debemos utilizar para saber cuándo aplicar la fórmula. Vamos a hacer este análisis, pero ahora vamos a tratar de ver cómo se comportan los perfiles de temperatura en diferentes tiempos, siempre y cuando todavía se aplique este criterio de que sea sólido semi-infinito. Nuestro material va a ser ladrillo. ¿Sí? Ya sabemos cuánto vale alfa. Vamos a considerar que es un ladrillo que tiene un espesor de 100 milímetros. ¿Qué es lo que yo ando buscando? Ando buscando los perfiles de temperatura de diferentes tiempos, ¿sí? Y si son perfiles deben de ser funciones de X. En este caso yo voy a meter valores en milímetros. Voy a tener cuidado al momento de sustituir nada más. Es un ladrillo de 100 milímetros que 10 centímetros. A 100 puedo graficar, siempre teniendo en cuenta que no me debo pasar de ese valor, ¿no? Mientras sea un sólido semi-infinito. Ok, aquí está, 100. ¿Qué busco ahora? Bueno, quiero establecer cómo son las temperaturas distintas para distintos tiempos. ¿Sí? Los tiempos van a ser en segundos. Por ejemplo, se me ocurre en el segundo 1, en el segundo 10, en el segundo 100. Ojo, un tiempo para este ladrillo, para ese espesor, que no salga del concepto de sólido semi-infinito. Por ejemplo, 1000. Para un ladrillo el espesor crítico es 65. Es decir, el espesor de mi ladrillo debe estar arriba de ese valor para que sea sólido semi-infinito. Yo elegí 100. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en un valor de 100 segundos todavía el ladrillo se comporta como un sólido semi-infinito. Entonces, hasta aquí me quedo. ¿Qué ocupo yo para poder hacer este cálculo? Ocupo la fórmula, ¿no? Ocupo esta fórmula, la copio. Ojo, la ocupo en su forma despejada, porque voy a calcular perfiles de temperatura. Ahí está, más TS. Viendo esta fórmula, nos damos cuenta que ocupamos diferente información. Primero, ocupamos una temperatura inicial. Ahí está. Se me ocurre que la temperatura inicial sean 20 grados centígrados. Y que la temperatura de superficie sea una temperatura de calentamiento, proceso de calentamiento sobre el muro. Ahí está, 80 grados. ¿Qué más ocupo? Ocupo el valor de alfa, que lo tengo ahí arriba. Y bueno, lo que ocupo es codificar la fórmula. Voy a empezar por la parte más difícil. Es la función error. Para encontrar la función error en Excel simplemente pongo fun.error. Ahí apareció. Esta es la función error. ¿Qué es lo único que tengo que meter? El argumento. En este caso voy a meter el valor de X. Pero ojo, dividido entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque lo tengo en milímetros, yo lo ocupo en metros dentro de la fórmula. Eso va a ser dividido, ok, entre la raíz de 4 que multiplica al alfa, el alfa del ladrillo, el metro cuadrado sobre segundo, lo tengo aquí, lo fijo en peso y peso, y lo debo multiplicar por el tiempo en segundos. El tiempo en segundos está aquí. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo muevo hacia la derecha el tiempo debe de cambiar, pero cuando lo muevo hacia abajo el tiempo no debe cambiar. Quiere decir que debo de bloquear lo que viene siendo el número. Entonces, para bloquear el número simplemente pongo el peso al número. Vean que ya acabo de escribir lo que viene siendo la raíz. Fíjense que escribí 4 y no 2. Escribí 4 porque el 2 lo metí adentro para que sea la fórmula más sencilla de escribir. Y bueno, ahí cierro la función raíz. Ahora voy a cerrar la función error. Todo esto va a ser multiplicado por la diferencia de temperaturas,
que viene siendo la temperatura TI. Por cierto, esto lo tengo que fijar, esta no debe de cambiar. Y tengo que restar la temperatura TS, que también la debo de fijar, no debe de cambiar. Ahí está. Y le tengo que sumar la temperatura de la superficie. Aquí va a haber un error cuando ya la fórmula empieza a extender hacia el lado derecho. La razón es que X no está bloqueado. Vean, cuando yo jale la fórmula hacia la derecha, esta fórmula de X va a pasar hacia acá. Quiere decir que debo de bloquear la columna. Entonces, pero no el número, porque quiero valores diferentes de X. Entonces voy a poner un peso aquí. Bueno, me voy a marcar un error. Aquí tengo la temperatura inicial. Vean, 80 grados, correcto. En la superficie, todo está bien. Vamos a ver, vamos a hacer pruebas. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa conforme disminuyo? Vean cómo las temperaturas van cambiando. Voy a reducir el número de decimales, que no sea tan escandaloso, que podemos ver cómo va cambiando la temperatura. Y vean, voy a poner hasta abajo. Observen cómo alrededor de 2 milímetros el calor no ha penetrado. ¿Cuándo ocurrió esto? Después de un segundo de calentamiento. Después de 10 segundos de calentamiento, vean cómo el calor sí penetra y llega hasta los 6, hasta los 8 milímetros. Hasta aquí ha penetrado el calor. Fuera de ahí la temperatura se permanece constante. Vean después de 100 segundos de calentamiento cómo la temperatura va cambiando hacia el interior, ¿sí? Va penetrando el calor y llega alrededor de 25 milímetros. Y en 1000 segundos, pues la penetración incrementa más hasta llegar aproximadamente 78 milímetros. ¿Cómo sé que todos mis cálculos están bien? Es simple. Cuando sean 100 milímetros, mientras estos se mantengan como la temperatura inicial, quiere decir que mis cálculos están bien. Si en un momento cambian, estarían mal, obviamente. ¿Qué debo de hacer ahora? Pues ahora debo de graficar las diferentes curvas. ¿Ok? Así se ve el comportamiento. ¿Sí? En un segundo, 10 segundos, 100 segundos y 1000 segundos. Vean cómo se está dando la penetración de calor. Entre más tiempo pase, esta curva va a ir creciendo. Y como este es el fondo, el otro lado de la pared de ladrillo, mientras esta temperatura permanezca la temperatura inicial, yo puedo considerar que mi fórmula sigue siendo adecuada. En el momento de que esta curva esté por encima del valor inicial, la fórmula ya no es apropiada y es en ese momento que debo de cambiar de fórmula y usar la fórmula de lo que viene siendo la de un muro o de una placa.